Bienvenido viajero nocturno. Hoy te contaré el caso de Oliverio Castañeda Palacios, el mataperros. El primer asesino en serie documentado en Nicaragua y de origen guatemalteco. Deja tu like para seguir subiendo contenido real y misterioso. Comenzamos. Oliverio era un hombre ambicioso en extremo y que le gustaba la buena vida y el dinero. Le gustaba y disfrutaba desvivir perros callejeros usando estricnina, un potente veneno que causa convulsiones, espasmos musculares, fallo respiratorio y la muerte. Esto le hizo ganarse el sobrenombre de El Mataperros, a como se le conocía en las calles de León, Nicaragua. Oliverio era un joven apuesto, elegante, atractivo, inteligente, educado, refinado y el sueño de toda mujer de la época, así que enamoradas no le hacían falta. Oliverio era el Ted Bundy guatemalteco. En 1933 desvivió a 3 personas por ambición y dinero, incluyendo su esposa, aunque desde sus inicios pudo haber desvivido a 5 personas en total, incluyendo su propia madre. Oliverio Castañeda Palacios nació en Zacapa, República de Guatemala, el 18 de febrero de 1908. De su niñez y pubertad no se tienen muchos datos, solamente que estudió el bachillerato en el Instituto de Occidente en Chiquimula, Guatemala, y que en una ocasión lo expulsaron por encabezar unos desórdenes que culminaron en huelga. Sus inicios como exterminador de personas es muy oscuro. Se cree que su primera víctima fue su propia madre, quien falleció el día que Oliverio obtuvo su título de bachiller. Su mamá, Doña Luz Palacios de Castañeda, sufría de dolores agudos producto de un cáncer incurable. Su hijo, Oliverio, con el fin de liberarla del cruel sufrimiento y mal entendiendo su decisión como amor, le dio a tomar cápsulas de estricnina que le ocasionaron con mayor prontitud la muerte. Oliverio posteriormente siguió la carrera de magisterio, la que terminó a corta edad. Fue llamado a trabajar como asistente del secretario de Instrucción Pública en Guatemala, quien al morir misteriosamente y de manera inesperada y súbita, fue sustituido convenientemente en el cargo por Castañeda. Castañeda, de origen guatemalteco, viene a Nicaragua por razones de estudio primeramente. Luego, en 1929, residió un tiempo en Managua por asuntos diplomáticos, porque pertenecía a la legación de Guatemala. En 1930, contrae matrimonio con Marta Jerez en Guatemala. En 1931, se mudan e inician su estadía en León, Nicaragua. Instalado el matrimonio, Oliverio comienza a hacer vida social y conoce a la familia de don Enrique Gurdián Erdocia, y son invitados a alojarse en su residencia, en León. Su esposa, Marta, venía de una familia muy adinerada, pero al llegar a Nicaragua, Oliverio conoció a la familia Gurdián, que tenían aún más dinero. El mataperros conoce a la hija de la familia Gurdián, Marina Alicia Gurdián Castro, a quien todos conocían como Enna, joven heredera de una de las familias más influyentes y ricas de León, Nicaragua. Hermosa, educada, aristocrática. Representaba el tipo de mujer que Oliverio, un abogado de orígenes humildes, ansiaba conquistar. Para cumplir su objetivo de quedarse con la fortuna Gurdián, Oliverio pone en marcha su plan y decide envenenar a Marta, su esposa, con estricnina. La fecha exacta fue el 13 de febrero de 1933. Ese día, su esposa, Marta Jerez, murió súbitamente tras presentar síntomas de envenenamiento, vómito, convulsiones. Sin embargo, el diagnóstico oficial fue apendicitis aguda, algo creíble en la época porque
No se hicieron pruebas toxicológicas confiables. La medicina forense era limitada. No existían laboratorios especializados en León. El médico que la atendió era amigo de la familia. Algunos allegados sospecharon de Oliverio, pero nadie dijo nada. Oliverio tenía reputación. Era abogado, guatemalteco, bien educado y con acceso a ciertos círculos sociales importantes de León. Mostró un comportamiento normal durante el funeral. Incluso lloró y se mostró afligido. Oliverio viaja a Guatemala por un tiempo y regresa a Nicaragua, y de nuevo la familia Gurdián lo acoge. Y él continúa con su macabro plan. Se vuelve amigo cercano de don Enrique Gurdián y su hija. El plan de Oliverio era casarse con Enna Gurdián, para poder tener acceso a la fortuna de la familia y a la clase élite social de León y Nicaragua en aquel entonces. Aunque nunca confesó los motivos del crimen, en algún punto Oliverio declara su amor a Enna y ésta lo rechaza categóricamente. Oliverio se sintió humillado, rechazado y siendo una persona que no soportaba un no por respuesta y con el ego herido, procede con su plan. En octubre de 1933, Oliverio invita a Enna Gurdián a una cena de amigos donde la envenena. Enna presenta los mismos síntomas que la esposa de Oliverio: vómitos, temblores, convulsiones. Enna murió lentamente con síntomas horribles de envenenamiento. Su muerte generó escándalo nacional porque ella era parte de una familia poderosa. El doctor familiar que atendió a Enna al momento de su muerte fue el doctor Salvador Vanegas, uno de los médicos más respetados de León en ese tiempo. Atendió a Enna durante su agonía, al instante. Su diagnóstico inicial fue causa natural, posiblemente un cuadre o convulsiones inexplicables. Emitió un certificado de defunción sin autopsia, algo habitual entre familias poderosas, y más aún si había confianza previa con el paciente y el entorno. Sin embargo, don Enrique Gurdián Erdocia era un hombre fuerte, de carácter duro, dueño de respeto, tierras y una hija a la que cuidaba como a su apellido, Enna. Don Enrique se dio cuenta que, cuando Enna murió, no fue por una enfermedad, fue por algo más cruel, algo que la desgarró en espasmos, que la torció en agonía y que dejó su cuerpo como un cascarón. Mientras Oliverio, el huésped, observaba. Don Enrique no era ingenuo, primero en su propia casa, con la esposa de Oliverio, ahora en su hija. El veneno era el mismo. Él empezó a investigar discretamente y a hablar con personas cercanas. Para Oliverio, el padre se convirtió en una amenaza directa. No podía permitir que alguien con poder y contactos lo delatara ante la justicia. Oliverio lo envenena el 9 de octubre, solo 6 días después de la muerte de Enna, para silenciarlo antes de que hablara. Posiblemente en un almuerzo, quizás una medicina o alguna bebida. Con un polvo amargo, estricnina. A las pocas horas, don Enrique empieza a convulsionar. Se le contrae el rostro, el cuerpo rígido como piedra. Las manchas negras se esparcen por la piel, como si el veneno le dibujara la muerte. Nadie pudo hacer nada. A este punto lo que eran sospechas de el mataperros se confirman. La muerte de Enna ya había dejado un mal sabor, pero la de su padre confirma lo que había pasado. La familia, en especial otros miembros poderosos de los Gurdián, ya no pueden guardar apariencias. Exigen una investigación formal ante el Ministerio de Gobernación. El juez de León, Mariano Fiallos, ordena realizar la autopsia de los cadáveres de Enrique, Enna y Marta. Los médicos encuentran restos de estricninas. Las autopsias confirman envenenamiento con estricnina en los 3 casos: Enna, Marta y Enrique. El patrón ya es irrefutable. 3 muertes, todas con el mismo veneno, todas con Oliverio cerca. Oliverio es capturado y llevado a juicio.
Oliverio Castañeda Palacios se defendió solo, agregando mayor espectacularidad al juicio. Se confirma la sentencia de muerte contra Oliverio Castañeda Palacios, de 26 años de edad, viudo, abogado, natural de la República de Guatemala y domiciliado en esta ciudad, por el delito de parricidio cometido en la que fue su esposa Marta Jerez de León. Se condena a Oliverio Castañeda Palacios a la pena de muerte por el asesinato atroz cometido en la señorita Marina Alicia, conocida como Enna Gurdián Castro. Se condena a Oliverio Castañeda Palacios a la misma pena de muerte por el asesinato atroz cometido en don Enrique Gurdián Erdocia. Sin embargo, por razones políticas o sociales, la sentencia es luego conmutada a cadena perpetua. Años más tarde escapó de la cárcel, la 21, pero fue apresado en el barrio de Subtiaba. La patrulla de la Guardia Nacional que lo capturó, lo trasladó a las inmediaciones del cementerio de San Felipe. Un militar de la Guardia Nacional, vinculado a la familia Gurdián, al mando de una patrulla, le aplicó la llamada Ley Fuga. Es muerto a balazos cerca del cementerio de San Felipe, según los oficiales que lo ejecutan. Sus últimas fueron: "Yo no tengo la culpa", con lo que, según Salinas, atribuía haber cometido los crímenes a no haber podido sustraerse a sus impulsos. Oliverio murió el 7 de julio de 1936, a la edad de 28 años. Fue sepultado, al igual que sus víctimas, en el cementerio de Guadalupe de León. Al lado sureste del cementerio de Guadalupe, casi oculta, está una pequeña tumba, en la que se lee el nombre de Oliverio Castañeda, una fecha del mes de junio de 1936 y un versículo: "Mía es la venganza". Hebreos 10:30.